Aquí hay protestas de todo tipo, protestas pro Palestina, pro Hamas, etcétera, y esos movimientos están alejados de la zona donde se está dando la Asamblea General de la ONU. No es nuevo, es un operativo que ya se ha puesto en marcha, pero lo hemos visto particularmente bien fuerte en esta sesión número 80 de la ONU aquí en Nueva York. La cosa, mi queridísima Maybor, comenzó con el servicio secreto y creo que fue también el FBI desmantelando una red capaz de colapsar las comunicaciones en Nueva York justo antes de esa asamblea. Creo que fueron 100.000 tarjetas SIM que podrían haber colapsado las comunicaciones. Cuéntanos un poquito. Sí, esto fue en horas de la mañana, había un operativo impresionante donde se ubicó este tipo de complot para poder romper el sistema de comunicaciones. No sabemos si el presidente de los Estados Unidos sabía o algo, pero no sé si se enteraron que cuando él iba a iniciar su discurso, de pronto no tenía teleprompter, es decir, no, nadie lo escuchaba y le bajaron el micrófono, ¿no? Creo que dentro de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de Nueva York, eso tal vez fue uno de los puntos más claros en materia de seguridad. Aquí se reforzó todo lo que es la presencia de la policía y de otros agentes en el área de la avenida número uno, en la York, y todo lo que es la línea principal donde está ubicada la ONU y donde están ubicadas las misiones. También se pudo ver el reforzamiento desde arriba, desde el aire, y por supuesto que este tipo de eventos, y particularmente cuando estaba presente el presidente Donald Trump, pues se incrementó el número de personas afuera que querían protestar o que querían estar allí o ver, cosa que es sumamente imposible. Allí la entrada de los vehículos que llevan a los dignatarios fue cambiada por el área de la 46 con el ánimo de evitar cualquier evento que pueda manchar el tema de la seguridad en la ciudad de Nueva York, que está muy alborotada. Aquí hay protestas de todo tipo, protestas pro Palestina, pro Hamas, etcétera, y esos movimientos están alejados de la zona donde se está dando la Asamblea General de la ONU. No es nuevo, es un operativo que ya se ha puesto en marcha, pero lo hemos visto particularmente bien fuerte en esta sesión número 80 de la ONU aquí en Nueva York. Maybor, yo creo que es el primer año, muchos años, que no tengo que estar en Naciones Unidas durante la época de las asambleas. Se limpia Manhattan, las delegaciones están en los hoteles principales de Manhattan, pero específicamente en esta asamblea, donde yo creo que la gente ha perdido un poco la fe. Y yo comentaba ayer contigo, lo estaba haciendo con Ventas Gal hace unos instantes, donde esto se ha convertido más en un elefante burocrático extremadamente hipócrita, de manejar intereses y manejar agendas más allá que poder beneficiar en algo a un país en donde se habla de genocidios, pero no se critica, por ejemplo, el asesinato de cristianos, donde tienes a Rusia con poder de veto para poder al mismo tiempo cualquier resolución en su contra vetarla, donde tienes a Cuba, Venezuela, en comités de derechos humanos, a Irán. Cuando tú tienes todo eso, ¿cuál es el sentir de la gente? Porque yo tengo el mío particular y lo he compartido con otra, el año pasado, el antepasado, esas reuniones paralelas que se hacen durante la asamblea tienen mucho más poder fáctico que lo que pasa dentro de ese hemiciclo. Mira, se ha convertido como una especie de networking global, pero en el fondo, como bien lo apuntaron hoy varios de los representantes de los estados, termina siendo de carácter simbólico, es decir, llegar a Naciones Unidas, darse un discurso, criticar o aplaudir al secretario general y a toda esta organización que es altamente ineficiente, vale la pena recordarlo, no es un asunto que estamos hablando como una teoría conspirativa. La Asamblea es ineficiente, la ONU es ineficiente y se dedica a publicar comunicados o a ejercer alguna influencia o a vetar aquellas voces que no les convienen. Pero de ahí en adelante, ¿qué se puede generar? ¿Qué se puede producir?
Lo tuvimos el día de ayer con el tema de la creación del Estado de Palestina, cómo hubo esa conflagración de países para generar lo que ellos llamaban una solución segura y cómo el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, salía a tratar de darle un cierto grado de lógica narrativa a algo que eventualmente va a ser muy complicado de ejecutar, porque están hablando de un Estado que está en los papeles de los que están proponiéndolo, pero que en el fondo estaría representado, y nadie sabe todavía hasta la fecha qué va a ocurrir con eso, pero estaría representado por un grupo terrorista como Hamas, por ejemplo. Lo que está generándose en la discusión es muy importante y además otorgándole una serie de banderas para seguir y todo contra el Estado de Israel. Es decir, ayer se hizo eco de qué es lo que puede ocurrir en la ONU, el día de hoy también y a lo largo de esta semana, donde ves, Marian, grupos de lobby muy fuertes, cubanos, chinos, rusos, etcétera, haciendo lobby para mover cualquier acción o vetar cualquier tipo de evento que pueda generar y que pueda llevar a una tal vez solución al problema que hay en materia de guerra. Así que esto es un centro de intereses geopolíticos muy fuerte, pero que vienen a Nueva York una vez al año a verse en los restaurantes, en los mejores hoteles y hablar o prometer cosas que en el fondo no se van a cumplir. Yo te digo, a mí, y creo que ese es el punto que nuestra gente tiene que entender, porque nadie sigue, seamos honestos, lo que pasa en la ONU, a no ser que nosotros les contemos algunos de los titulares, pero nadie es que vaya a conectar el canal para ver cuáles son los discursos de la gente. Pero la gran ironía, la gran hipocresía es esa, que mientras se está tratando de liberar de alguna manera al mundo de esos dictadores, de esos tiranos, de esos genocidas, pues resulta que este organismo los está blanqueando, los está dando además una posición donde ellos mismos pueden castigar a otras naciones por lo que hacen dentro de sus países, que es asesinar, que es encarcelar opositores, que es perseguir, que es ocupar a veces presidencias que no les corresponden. Y sin embargo los tienes sentados en estos gabinetes. Y estoy hablando específicamente de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Y cuando tú escuchas a esta gente hablando con esa calidad moral, dándoles un espacio para que puedan estar representando a sus naciones cuando solo se representan a sí mismos, esa es la síntesis de lo que esa organización se ha convertido ahora. Cuéntame un poquito sobre la posición de Estados Unidos, porque además es a Estados Unidos al que le corresponde pagar la gran parte de esa cuenta. Pues sí, el presidente Donald Trump en horas de la mañana dijo exactamente eso, ¿no? Que la ONU no tenía ni siquiera escaleras y que el teleprompter no servía. Pero bueno, hay una propuesta narrativa que obviamente en el caso, por ejemplo, de los aliados de este tipo de regímenes, escuchamos en horas de la mañana a Lula da Silva cómo defendía. Él había dicho que bueno, que no reconocía a Nicolás Maduro, pero lo defendió con los dientes frente a los otros que también lo estaban defendiendo. Y acusó a los Estados Unidos y al presidente de una serie de acciones que fueron realmente aplaudidas por otros de los que estaban allí. El presidente de los Estados Unidos, según Lula da Silva, y fíjate que sin hacer mención directa al nombre, sino señalando el rechazo al uso, por ejemplo, de la fuerza letal, del rechazo absoluto a los conceptos de convertir o de tratar al crimen organizado transnacional y a la droga como terrorismo, todas las acciones que ha tomado Estados Unidos para acabar con el cartel de los soles, a Lula da Silva le parecía una equivocación, un extremo, un error espantoso que debería corregirse. Y así sucesivamente, todos los discursos, por cierto, muy ensalzados con la retórica de China, con los conceptos de gobernanza global. Todas estas líneas conceptuales se vieron hoy a lo largo de la jornada, así como el día de ayer en las diversas conferencias y muy probablemente lo vamos a ver en el resto de la semana, con lo cual pues uno puede observar que cómo se está maniobrando para que sea China el gran líder.
Y dicho sea de paso, hay otro elemento clave que vale la pena destacar, Mariana. La ONU, y lo planteó el presidente Trump, por cierto, en horas de la mañana, tiene una agenda de deslegitimación a sí misma. Es decir, todo lo que se está haciendo es en función de darle una primacía en materia de liderazgo internacional a los que son enemigos de Occidente. Con lo cual estaría pues grupos, representantes, estados de Occidente cavando su propia tumba, pero en el nombre de una política contraria a la de los Estados Unidos, pero a favor de esos enemigos de Occidente. Y quedó claro durante la jornada para quién se mueve cada uno de estos actores que están presentes y los que no vinieron, pero que participan a través de su representación acá.